Durante los siglos III y II a.C., el mundo griego y romano se vio sumido en una transformación profunda, marcada no solo por las luchas políticas y las conquistas territoriales, sino también por una revolución en el pensamiento filosófico. Fue en este contexto tumultuoso que surgieron dos de las escuelas de pensamiento más influyentes de la historia, el estoicismo y el epicureísmo. Aunque ambas corrientes tenían puntos de convergencia, como su interés por la ética y la felicidad, sus enfoques eran radicalmente distintos, y sus seguidores se adentraron en el dilema de cómo vivir la vida de manera plena y serena, enfrentando los avatares de la existencia humana. Component placement, las pasiones y los sufrimientos. El estoicismo, fundado por Zenón de Sitio en el año 300 a.C., comenzó en Atenas, una ciudad que había conocido las glorias de la democracia y los horrores de la guerra. Zenón, un comerciante de Tiro que, tras un naufragio, encontró refugio en la ciudad griega, adoptó una filosofía que rechazaba los placeres mundanos y los excesos. Según Zenón, la verdadera felicidad no se encontraba en los bienes materiales ni en la satisfacción de los deseos, sino en la virtud, el autocontrol y la aceptación del destino. El estoicismo se basaba en la idea de que el universo estaba gobernado por un logos divino, una razón universal que ordenaba todo. Para el estoico, el hombre debía alinearse con esa razón, viviendo de acuerdo con la naturaleza y dominando las pasiones que lo desvían de su propósito superior. Este enfoque se cimentó a través de la enseñanza de Zenón, que propugnaba una vida de moderación, destreza en la autodisciplina y el ejercicio constante de la razón. El ideal estoico era el sabio, una figura de temple inquebrantable, capaz de mantenerse sereno ante la adversidad, sin dejarse arrastrar por las emociones, y con la capacidad de aceptar lo que no podía cambiar. Lo que está en nuestras manos, decía Zenón, es la virtud, mientras que lo que no lo está es el destino, que debe ser recibido con tranquilidad. Por otro lado, el epicureísmo, fundado por Epicuro alrededor del 307 a.C., surgió con una perspectiva profundamente diferente. Epicuro, nacido en Samos, creía que el objetivo de la vida era alcanzar la felicidad a través del placer, pero un placer que no era hedonista ni excesivo, sino un placer moderado y racional, en armonía con la naturaleza. Según Epicuro, la felicidad se alcanzaba al eliminar el dolor y la angustia de la vida, buscando una existencia tranquila y libre de temores, especialmente del miedo a los dioses y la muerte. Para Epicuro, el placer era el bien supremo, pero este no debía entenderse como una búsqueda de excesos o lujos, sino como la ausencia de sufrimiento físico y emocional. La verdadera felicidad reside en la paz interior, en la amistad sincera, en los placeres simples y en la reflexión profunda. Rechazaba los placeres de la carne y el lujo, al considerar que estos solo conducían a más sufrimiento y ansiedad. La filosofía epicúrea, por lo tanto, propugnaba una vida de prudencia y moderación, donde el ser humano debía cultivar su vida intelectual y emocional para lograr un equilibrio sereno y satisfactorio. Aunque Epicuro subrayaba la importancia de los placeres sensoriales, especialmente aquellos que surgían de la amistad, la comida sencilla y el retiro del bullicio social, su enfoque también iba dirigido a la liberación de los miedos irracionales. Enseñaba que la muerte no era algo a temer, pues, según él, cuando estamos vivos, la muerte no está presente, y cuando la muerte llega, ya no estamos allí para experimentarla. Este enfoque racional frente a la muerte fue uno de los aspectos más distintivos de la filosofía epicúrea, pues muchos de sus contemporáneos vivían sumidos en el temor al más allá, una angustia que Epicuro consideraba una de las principales fuentes de sufrimiento humano. El epicureísmo se desarrolló en una serie de comunidades pequeñas, conocidas como el Jardín de Epicuro,
que eran refugios en los que sus seguidores podían vivir de acuerdo con los principios de la filosofía, lejos de las perturbaciones externas. En estos lugares, la vida comunitaria se basaba en la búsqueda del placer racional y en la eliminación del dolor innecesario. Epicuro enseñaba que la amistad era una de las fuentes más duraderas y poderosas de placer, pues ésta proporcionaba un refugio seguro frente a las inquietudes y preocupaciones del mundo exterior. A pesar de sus diferencias fundamentales, tanto el estoicismo como el epicureísmo ofrecían soluciones prácticas para una vida más serena y feliz. Sin embargo, en cuanto a la naturaleza de las emociones y las pasiones, las dos escuelas adoptaban enfoques opuestos. Los estoicos consideraban que las pasiones, como el deseo y el miedo, debían ser controladas y erradicadas, pues se consideraban obstáculos para la virtud. Un hombre estoico debía ser capaz de mantener su ecuanimidad ante cualquier circunstancia, ya fuera la pobreza, la enfermedad o la muerte. Según esta escuela, el único verdadero bien era la virtud y el único mal, el vicio. En cambio, los epicúreos no consideraban las pasiones como intrínsecamente malas, sino como elementos que debían ser gestionados cuidadosamente. Para ellos, las emociones podían ser una fuente de placer, siempre y cuando eran moderadas y no llevaran a la destrucción de la paz interior. Epicuro no veía la eliminación de las pasiones como un objetivo, sino su transformación en formas de placer equilibrado. La rivalidad entre estas dos escuelas fue feroz, y su influencia se sintió tanto en el ámbito filosófico como en el político y social. Durante siglos, las enseñanzas de Zenón y Epicuro dominaron el pensamiento occidental, y sus seguidores se dispersaron por todo el mundo helenístico, desde Roma hasta Persia, buscando llevar sus doctrinas al pueblo. Los estoicos, con su énfasis en la autodisciplina y el control de las emociones, influenciaron fuertemente a los pensadores romanos, especialmente a figuras como Séneca, Epicteto y el emperador Marco Aurelio. Estos filósofos estoicos encontraron consuelo y fortaleza en sus enseñanzas mientras lidiaban con las complicaciones políticas y personales de la vida romana. Los epicúreos, por su parte, fueron menos visibles en la política, pero su influencia en la vida privada y en la filosofía de la ética fue profunda. Sus enseñanzas sobre el placer y la amistad resonaron en un mundo que, a menudo, parecía estar al borde del caos. La paz interior que promovían los epicúreos ofrecía una vía de escape frente a las incertidumbres del mundo exterior, un refugio para aquellos que no podían controlar su entorno, pero que aún podían encontrar satisfacción dentro de sí mismos. A medida que el tiempo avanzaba, y a pesar de la competencia filosófica, ambas escuelas de pensamiento se vieron desafiadas por nuevas corrientes y eventos históricos. Sin embargo, las lecciones del estoicismo y el epicureísmo no solo sobrevivieron al paso de los siglos, sino que influyeron en el desarrollo de la filosofía occidental y la psicología moderna. Las enseñanzas de control de las pasiones, de la aceptación del destino y de la búsqueda del placer racional se pueden rastrear en muchas de las prácticas contemporáneas que promueven el bienestar emocional y la paz interior. En última instancia, las figuras de Zenón de Sitio y Epicuro siguen siendo, aún hoy, símbolos de dos caminos divergentes hacia la felicidad, la serenidad y la vida plena. Mientras que el estoicismo nos invita a ver el sufrimiento como parte de un orden mayor, ya controlar nuestras emociones para vivir de acuerdo con la razón. El epicureísmo nos desafía a vivir de manera más libre, disfrutando de los pequeños placeres de la vida y liberándonos de miedos innecesarios. Ambos caminos, cada uno con su propia lógica y su propio conjunto de valores, continúan ofreciendo respuestas profundas a las preguntas más antiguas sobre el propósito de la vida y el sentido del sufrimiento humano.